Seguimos en Claves Económicas y recibimos a Florencia Carriquiri, gerente de Senior de la consultora Deloitte del área de asesoramiento económico. Muchas gracias por acompañarnos, Florencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto. La última encuesta de expectativas económicas divulgada en estos días da una mejora en el humor y en el optimismo de los empresarios. ¿Cuán más optimistas son los empresarios comparado con otros momentos? Sí, notoriamente hemos recogido en esta última encuesta, que se realizó en el mes de abril esencialmente, respuestas bastante más optimistas entre los empresarios. Ya habíamos empezado a ver el cambio de humor en la edición de octubre de 2016 y esto de alguna manera se consolidó en esta última edición de abril. Se recogen en una cantidad de respuestas que después podemos ir repasando, pero cuando le preguntamos en relación a cómo están viendo la situación económica, el clima de negocios, en relación a un año atrás, en relación a lo que son las expectativas para adelante, cuando preguntamos también por datos sobre las propias empresas, en todas esas perspectivas tiende a verse mejores respuestas que en las ediciones anteriores, en algunos casos con mejoras bastante notorias. Ahora, al ver el neto de respuestas, o sea, respuestas positivas y negativas sobre la situación económica y el clima de negocios respecto a un año atrás, todavía están en terreno negativo. ¿Por qué pasa? Ligeramente negativo. Sí, a ver, en general los empresarios son bastante críticos a la hora de evaluar la situación económica. Si uno ve los datos concretos de la actividad económica desde finales de 2016 a esta parte, es difícil decir que hoy estamos peor que un año atrás. La actividad económica empezó a repuntar. En ese sentido, a ver, justamente cuando le preguntamos cómo está la situación económica frente a un año atrás, viene bajando mucho las respuestas pesimistas, digamos. Son muy pocos los que ya dicen estamos peor que un año atrás. Hace un año atrás, en abril del 2016, el 90% de los empresarios o de los ejecutivos que responden esta encuesta decía la situación económica es peor que hace un año. Eso ya había bajado a 60-64% en octubre del año pasado y en esta edición de abril son 1 de cada 4 empresarios todavía señala que la situación económica del país es peor que un año atrás. Es cierto de todas maneras, como decís tú, Fabián, que si bien está aumentando los que dicen estamos mejor, todavía es un porcentaje ligeramente menor a quienes dicen estamos peor, y eso tiene que ver probablemente con también el lente con el que cada ejecutivo, cada empresario mira la situación económica en general del país. Pero no debería sorprendernos que frente a un año atrás estén aumentando, mejorando las respuestas, porque los datos concretos de la actividad económica así lo vienen mostrando. Claro, de todas maneras, la mayoría opina que la situación está igual respecto Está relativamente igual. Sigue siendo, los juicios neutros siguen siendo los mayoritarios, notoriamente, en esta evaluación. ¿Qué factores hay detrás del optimismo, sobre todo mirando al futuro, que tienen los empresarios? Y bueno, a ver, cuando uno piensa en las respuestas de cómo estamos imaginando la situación económica, el clima de inversiones para adelante y sobre todo la situación económica, probablemente se recoge una serie de elementos. Estamos viendo a nivel externo mejores datos, sobre todo en lo que son las economías globales, las principales economías centrales, digamos, en Estados Unidos con perspectivas de acelerar el crecimiento en este 2017, mejores datos de actividad económica en China, en Europa. En general parecería se está consolidando un mejor mundo y una región en particular donde parecería finalmente los dos vecinos finalizan la recesión y se encaminan hacia una reactivación económica en este 2017. Probablemente esa mejora del contexto está también incidiendo en algo más de optimismo y en mejores pronósticos entre los analistas en general y en esta visión de los empresarios. Claro, son los elementos que toman en cuenta para emitir su opinión y para tener esa perspectiva positiva. Sí, concretamente no les preguntamos en qué basan sus respuestas, pero las conjeturas a las que llegamos apuntan en esa dirección. Ahora, cuando les preguntan a los empresarios por el crecimiento económico esperado para este año, es de entre 1 y 2%. Y uno tiende a pensar por los indicadores de lo que hay del primer trimestre y por incluso el efecto arrastre de lo que fue el año pasado, que se va a estar por encima de esa cifra. ¿Por qué los empresarios todavía eso no lo internalizan en general, indicadores, esos buenos indicios? Las respuestas de vuelta de los empresarios son más cautelosas de lo que la mayoría de los analistas
estamos hoy pronosticando, como tú decís, a la luz de los datos más recientes y de la información que se ha ido divulgando desde inicio de 2017. Si miramos igual en comparación a encuestas pasadas, también allí se ve cierto corrimiento. En la edición anterior todavía eran muchos los empresarios que estaban aguardando estancamiento de la economía también para 2017. Hoy ya son bastantes menos y empieza a correrse hacia las respuestas hacia un crecimiento ligeramente mayor. De todas maneras, sí, en promedio se aguarda un crecimiento para 2017 entre los empresarios de 1,5% y de menos de 2% en una perspectiva incluso de mediano plazo, con lo cual hay expectativas de mejor desempeño que algunos meses atrás, de mejor desempeño de la actividad económica que algunos meses atrás, pero con proyecciones bastante más modestas de crecimiento del PBI de lo que en general parece avisorarse entre quienes hacemos pronósticos profesionales. Florencia, ¿qué pasa con la inflación y la perspectiva de los empresarios con respecto a la inflación? Una inflación que se ha moderado en los últimos meses. Y allí sucede algo similar en ese sentido. Están bajando las expectativas inflacionarias. En la edición de octubre, en promedio, se aguardaba una inflación de más de 9% para 2017. Ahora el promedio está en 8% para este año. Pero todavía, por ejemplo, son muy pocos los que esperan que la inflación se quede en el rango objetivo, digamos, de forma más duradera, digamos. Cuando se respondieron esta encuesta en abril, recién estábamos conociendo que la inflación ingresaba al rango objetivo en el mes de marzo, había ingresado al rango objetivo en el mes de marzo. Como decía recién, en este relevamiento, menos del 5% de los ejecutivos aguarda que la inflación cierre este año en menos de 7%. Y en una perspectiva de los próximos 3 o 4 años sucede lo mismo. Hay todavía muy poca confianza en que la inflación se consolide en esos niveles menores al 7%. Nuestros pronósticos en Deloitte son un poco más optimistas en ese sentido también, por lo menos para el corto plazo. Sí, es importante destacar que la encuesta se hizo antes de que se conociera el último dato de inflación, entonces en el cual... Sí, el último, pero en realidad cerró el relevamiento en torno al 20 de abril, que ya conocíamos el dato de marzo, que había sido el primer dato en el que la inflación ingresó en el rango meta. Ahora, con un dólar planchado en 28, y prácticamente no se mueve ahí, a veces baja un poco, etcétera. Pero el Banco Central además interviniendo para que el dólar se mantenga en ese nivel. ¿Qué esperan los empresarios respecto al valor del dólar para lo que es este año? En general, allí también hemos visto una corrección a la baja en los pronósticos. El dólar que están aguardando en promedio para el cierre de 2017 está en unos 31 pesos. Hace 6 meses atrás se aguardaba un dólar en 32 pesos, 12 meses para adelante, con lo cual se viene por la vía de los hechos corrigiendo a la baja, solamente por mirar lo que está sucediendo con la evolución en lo que es el mercado spot, pero todavía prevalecen expectativas devaluatorias. Muy poquitos también allí, menos del 5% de los empresarios ubicó al dólar al cierre de este año en torno de los niveles actuales, en el rango de 27 a 29 pesos. Hubo menos de 5% de los empresarios que marcó ese casillero, y eso nos habla de que por el momento los empresarios siguen estando convencidos de que el dólar debería subir hacia adelante. De nuevo, allí tenemos algunos matices con lo que son nuestros pronósticos en Deloitte, donde nos parece que este dólar puede permanecer planchado, por decirlo de alguna manera, por un tiempo un poco. Ahora, Florencia, hasta ahora estábamos hablando de algunos elementos macroeconómicos, ¿no? El valor del dólar, la inflación, etcétera. Pero también ustedes indagan un poco sobre la percepción que tienen o la visión que tienen los empresarios sobre el gobierno y sobre las políticas que lleva adelante el gobierno. ¿Cuál es la percepción de los empresarios en torno a ese tema? Que también es la confianza que tienen en el gobierno nacional. En general, lo que es la evaluación de la gestión del gobierno sigue siendo muy crítica, bastante más crítica que de lo que se entre los ejecutivos que de lo que se recoge en encuestas de opinión pública en general que conocemos habitualmente. En esta edición de abril de 2017 baja ligeramente la desaprobación abierta, digamos, del 63% que desaprobaba la gestión del gobierno de Vázquez en octubre de 2016, pasamos a un 58% ahora en abril, pero esencialmente esas respuestas se pasaron a un juicio neutro, porque la verdad es que la aprobación abierta sigue siendo muy, muy reducida entre los ejecutivos. Solo el 4% de los empresarios aprueba la gestión del gobierno, y obviamente esos son niveles muy, muy bajos
de aprobación ¿Y en cuanto a la desaprobación? La desaprobación está en 58% en esta edición, por eso sigue siendo muy alto el porcentaje de desaprobación abierta, más allá de que baja ligeramente. O sea que lo que creció es las opiniones neutras, exactamente, o sea, entre los dos extremos. Claro. En el próximo bloque vamos a estar hablando un poco de la visión que tienen los empresarios sobre su propia empresa, sobre su propio negocio, con Florencia Carriquiri, la gerente senior en el área de asesoramiento económico financiero de Deloitte. Así que hacemos una pausa y enseguida venimos. Seguimos en Claves Económicas con Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. ¿Cómo evalúan los empresarios la situación de su propia compañía? Estábamos hablando de la perspectiva que tienen y la visión que tienen sobre la economía en general, pero ahora vamos a centrarnos en sus propios proyectos y emprendimientos. Bueno, y ese clima de más optimismo del que hablábamos, aunque con cautela, digamos, en relación a la situación económica en general, también se tendió a reflejar en lo que son las respuestas sobre sus propias empresas. Aumentó nuevamente, digamos, ya lo habíamos visto en octubre y se ratifica ahora en abril, el porcentaje de ejecutivos que señala que la situación general de la empresa dentro de un año va a ser mejor que la actual. Llegó a casi el 40% ese porcentaje en esta última edición de abril y bajó a apenas el 12% los que señalan que esperan una situación de la empresa peor que dentro de 12 meses que ahora. Ese es el mayor balance, el mejor balance neto, digamos, entre respuestas positivas y respuestas negativas en varios años. Y en particular hay expectativas de recuperación de la producción, que también es consistente con estas perspectivas de crecimiento o de mayor crecimiento económico en 2017. En octubre habíamos visto un primer movimiento al alza en lo que es el porcentaje de empresas que dicen mi producción va a aumentar en el próximo año, y ahora eso volvió a incrementarse de forma significativa, está en el 36%, casi 40%, entonces de los ejecutivos señala que esperan una mayor producción de su empresa en el próximo año, mientras que bajó a menos del 10% los que dicen voy a seguir retrayendo la producción en los próximos 12 meses, con lo cual hay ahí también un incremento importante en lo que es el saldo neto, más allá de que todavía la mayoría sí señala relativa estabilidad en lo que son sus niveles de producción en general. Ahora, si uno ve eso y compara con lo que decían los empresarios respecto a la economía, son más optimistas sobre su propia empresa que sobre la economía en general. y eso suele pasar. Eso suele suceder en estos relevamientos. Tendencialmente los movimientos se acompañan, pero los porcentajes suelen tener algún desvío en ese sentido. ¿Y adelanta algo eso respecto a los relevamientos siguientes? Por ejemplo, digo, si los empresarios hoy son más optimistas sobre su empresa, ¿eso adelanta que en el próximo relevamiento vean una mejora en lo que es la situación económica? Bueno, no lo hemos analizado al detalle, lo hemos intentado analizar algún tiempo atrás, y la verdad es que más que un adelanto tiende a ser bastante contemporáneo, digamos, el cambio de humor entre los empresarios con lo que está sucediendo en la actividad económica ya hoy por hoy, más allá de que lo conoceremos un tiempo después en las estadísticas oficiales. Sí, nosotros obviamente miramos con mucha atención estos indicadores, sobre todo ante preguntas más concretas como qué planea o qué piensa hacer en relación a la inversión en sus empresas, o qué sucede, qué expectativas tiene en relación al empleo en sus empresas, porque esas sí son decisiones como de ejecución en las propias empresas que nos pueden servir o que de hecho las tomamos como inputs a la hora de elaborar proyecciones hacia adelante en cualquiera de esas variables. Por ejemplo, en la cuestión de inversión, después vamos a hablar también del empleo, pero en la cuestión de la inversión, ¿cuál ha sido la respuesta de los empresarios? Porque hay un mayor optimismo general en su emprendimiento, pero bueno, ¿eso se va a ver cristalizado en inversiones de estas empresas? Bueno, en general, aquí todavía en lo que son las respuestas sobre qué planes qué espera en términos de la inversión en sus empresas para los próximos 12 meses, sigue primando juicios de estabilidad en los niveles de inversión, de que no esperan aumentar ni disminuir sus niveles de inversión, pero en el margen también hay una mejora, es decir, vuelve a haber
cierto aumento en el porcentaje de empresas que esperan invertir más y cierto retroceso en el porcentaje de empresas que esperan invertir algo menos. El saldo entre esas dos respuestas crece y de hecho se ubica en uno de los mayores niveles en los últimos 3-4 años. Y eso se sostiene además en expectativas de que la rentabilidad, después de varios años de caída, hay expectativas de que tienda a mejorar en los próximos 12 meses también. Ahora, lo otro que señalaba Rodrigo, ¿no? Uno ve las respuestas más optimistas, eso se traduce en inversión, vemos que algo sí, no mucho, pero ¿qué pasa con el empleo? Porque ahí, bueno, hay 24% todavía de los empresarios que prevé reducir su dotación de personal, frente a solamente un 8% que espera aumentarla. Efectivamente, allí es donde vemos quizás las respuestas menos favorables y con menos cambio respecto a la edición previa, además, en relación justamente a qué piensa hacer en términos de empleo dentro de sus empresas. Hay mucha cautela en términos, o muy poca disposición a aumentar la dotación de personal allí en las empresas, y eso es consistente también con lo que venimos viendo a nivel macroeconómico en lo que es las estadísticas del mercado de trabajo. La actividad económica empezó a repuntar al cierre de 2016, parecería siguió creciendo al inicio de este 2017, pero los datos de empleo en tendencia y más allá de la volatilidad mensual mantuvieron una tendencia descendente, y si el desempleo no ha subido más es porque también ha venido bajando lo que llamamos la tasa de actividad. Es decir, parecería hay allí un elemento, una luz amarilla en términos de la macroeconomía de Uruguay, las tensiones que todavía prevalecen en el mercado de trabajo y que hacen que hoy haya realmente muy poca vocación por incrementar el empleo en las empresas pese a las mejores. ¿Qué obstáculos ven entonces los empresarios para el crecimiento y el desarrollo de la economía en general y de sus empresas en particular? Bueno, en términos de cuáles son los principales desafíos, desde hace mucho tiempo sigue muy estabilizado, digamos, en el primer lugar el incremento de costos como la principal preocupación que tienen los empresarios. Obviamente en una economía que viene con incrementos de salario fuertes desde hace años, ahora con un dólar que no sube desde hace prácticamente un año, costos en dólares que van a estar subiendo en 2017 nuevamente de forma intensa, alcanzando probablemente récords históricos. Esto es una preocupación que va a seguir estando muy presente, probablemente intensificándose en el sector productivo en general. Y luego aparecen otros rubros también como muy mencionados, la competencia creciente. Allí probablemente la competencia de importados también es una preocupación para muchas empresas en este marco de apreciación de la moneda que estamos viviendo. La escasez de demanda es uno de los factores que ha venido aumentando en el último tiempo, que ahora tendió a aliviarse algo en el margen respecto a lo que había sido las respuestas de octubre, y otros elementos como la gestión de recursos humanos sigue siendo siempre también un elemento bastante mencionado a la hora de preguntarle por los principales desafíos a los empresarios. Ahora, cuando uno ve esos principales desafíos, tiende a pensar que en parte puede estar ahí la explicación de por qué los empresarios no se ven tentados a contratar más personal. Digo, suba de costos, temas de demanda, de recursos humanos. Probablemente justamente a eso me refería cuando decía las tensiones en el mercado de trabajo, con la evolución que estamos viendo hoy por hoy del salario, de la inflación. El salario real va a estar creciendo mucho, esos más costos nuevamente de lo que es la mano de obra, y en ese balance claramente el riesgo para el empleo está aumentando, y la vocación justamente por incrementar la dotación en un contexto donde todavía hay incertidumbres en relación al crecimiento de la demanda es notorio, ¿no? ¿Y qué espera Deloitte concretamente para el 2017 en cuanto a crecimiento y desarrollo del país? Bueno, estamos justamente en estos días presentando a nuestros clientes las nuevas proyecciones para lo que es el escenario 2017 y 2018. Desde hace un tiempo nos hemos venido convenciendo, y sobre todo luego también de conocidas las cifras de finales de 2016, que estamos ingresando en un periodo de un crecimiento algo más intenso, digamos, dejando atrás 2 años de estancamiento como los que tuvimos entre mediados de 2014 y mediados de 2016. Tendemos a esperar que la reactivación se sostenga entonces en este 2017. Nuestros pronósticos son de un crecimiento en torno a 2,5% este año, que sin el efecto de la parada de la refinería está más en el entorno del 3% como ritmo de expansión anual.
y que ese crecimiento probablemente se sostenga también en 2018, aunque a un ritmo más moderado. Un crecimiento, de todas maneras, que probablemente va a estar muy apalancado en la demanda doméstica, porque bueno, esta apreciación del dólar, esta baja de la inflación que aumenta el poder adquisitivo de los salarios, va a suponer un impulso para el consumo. También ya lo empezamos a ver en las últimas cifras de 2016, y los datos parciales que se han ido conociendo de la actividad comercial parecerían estar también ratificando una reactivación en el inicio de... ¿Y a qué variables macroeconómicas hay que prestar atención o el gobierno tiene que prestar atención para que siga este camino de crecimiento? Y bueno, a ver, hay elementos relacionados al mercado de trabajo, como decía recién, que hay que seguir de cerca. Si que el mercado de trabajo no muestra un deterioro más acelerado del que ya viene mostrando, y eso deteriora esta perspectiva de reactivación económica en el que la mayoría de los analistas estamos aguardando. Y luego hay fundamentos que están muy deteriorados, que pueden sostenerse por algún tiempo, pero que en una perspectiva de mediano y largo plazo deberían tender a corregirse. Situación fiscal, obviamente no es ninguna novedad en ese sentido, estamos con un déficit fiscal muy abultado que debe corregirse en los próximos años de forma significativa. Y el otro elemento es obviamente la competitividad. En el corto plazo podemos obviamente crecer, y de hecho nuestras perspectivas son de un crecimiento mayor en el corto plazo del que preveíamos algún tiempo atrás, pese a este atraso cambiario en el que hemos estado ingresando, con un dólar que no sube, con costos en dólares que van a estar tocando récords históricos nuevamente este año, pero debemos también tender a abaratarnos en dólares en una mirada de más largo plazo si queremos pensar en una economía que sostenga un buen ritmo de crecimiento hacia el futuro. Y si uno mira la inflación, digo, ¿cuán sostenible es esta inflación en 6% prácticamente que llevamos en los últimos 12 meses? ¿Cuánto se puede sostener eso en el tiempo? Y si va a ser posible que el Banco Central cumpla la meta de inflación a fin de año, que es que cierre entre 3 y 7%. Entre 3 y 7%. Bueno, en nuestros últimos pronósticos nosotros estamos aguardando o vemos como cada vez más probable que la inflación cierre dentro del rango objetivo, pero eso obviamente está atado a que también vemos como muy probable que el dólar permanezca muy bajo por lo que resta de este año, cerrando por debajo de 30 pesos al cierre de 2017. Hay muchas incertidumbres en ese sentido. Si viéramos obviamente una suba del dólar más intensa en el mundo, o un cambio también en lo que son las expectativas devaluatorias en la región, eso cambiaría nuestros pronósticos sin duda. Si viéramos en lo que son los precios decisiones distintas también en relación a las tarifas o nuevos shocks de frutas y verduras, eso también tendría un impacto, pero en lo que es nuestro escenario base de proyección nos parece que esta inflación de menos de 7% puede durar un poco más de lo que quizás preveíamos hasta el cierre de 2016, cuando veíamos que el ingreso iba a ser muy transitorio, digamos, el ingreso al rango objetivo iba a ser muy transitorio. Florencia Carriquiri, muchas gracias por habernos acompañado esta noche con los números de la encuesta de expectativas de Deloitte. Gracias a ustedes. Gracias.